Bien, estimados alumnos, hoy vamos a hacer un problema de ciclo de refrigeración. Concretamente vamos a hacer el problema 2 de los que tenéis disponibles en la lista de ejercicios. Se trata de una instalación de refrigeración que opera con freón 12, la temperatura de condensación es de 30 y la de evaporación de -30. La salida del evaporador tiene un recalentamiento del fluido que no es debido a un enfriamiento a la salida del condensador. Este recalentamiento es de 10 grados Celsius, sabiendo que la cantidad de calor a extraer en el evaporador son 900 megajulios hora y el rendimiento isentrópico del compresor 0,8, calcular el caudal de refrigerante y la potencia del compresor. Bien, en este problema sabemos cuál es la carga frigorífica que queremos tener con nuestra instalación y queremos averiguar qué compresor debemos instalar y qué caudal de refrigerante debemos poner. También tenemos que tener siempre presente que estamos trabajando con freón como vapor, ¿vale? Estamos trabajando en la zona de vapor húmedo y vapor recalentado, en la zona que está dentro y rodeando la campana de Andrew. Bien, para empezar dibujamos un diagrama TS. El evaporador estará a -30 y el condensador estará a 30. Precisamente podemos buscar en las tablas del freón a qué presiones corresponden a esas temperaturas. El punto de la salida del evaporador, esto es muy importante que seamos conscientes de que en estos ciclos evaporamos en la parte inferior, condensamos en la parte superior. Evaporar precisamente porque vamos de líquido a vapor y condensar porque precisamente vamos de vapor a líquido. Entonces esto en el fondo todo cuadra. Y el tema es que es justo a la inversa que cuando dibujamos estos esquemas para producir potencia. Allí era justo al revés, ¿vale? El condensador estaba aquí abajo, recordemos. Bien, el punto 1 tiene un calentamiento, es un recalentamiento respecto a la salida del evaporador, luego lo ponemos en la isobara, pues precisamente va a coincidir a una temperatura por encima en el eje de la T. Bien, el punto 2' sería la salida del compresor si este fuese ideal. Nos dicen que tienen un rendimiento de 0,8, pues el punto 2 tenemos que ponerlo desplazado a la derecha. ¿Por qué? Pues porque tiene un aumento de entropía, ¿vale? Precisamente porque su comportamiento no es ideal. Y como tenemos aquí el eje de la entropía, el eje de la S, pues el aumento de entropía es en esta dirección, nunca va a ser al contrario. Bien, el punto 3 es la salida del condensador, que no tiene enfriamiento, no pasa a la zona de líquido subenfriado porque así no lo indica el problema. Y el punto 4 es el paso por la válvula de expansión hasta la bajada de presión correspondiente a la línea de trabajo del evaporador, que se hace con una válvula isoentálpica. Por lo tanto, dibujamos una línea isoentálpica entre 3 y 4, que ya recordaréis de las prácticas que tienen esta forma. Bien, si dibujamos el diagrama pH, pues queda muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque ahora la isoentálpica pues, es una vertical, las líneas de presión constante, pues vemos perfectamente la de la zona del condensador y la de la zona del evaporador. La isentrópica ahora es una curva y el proceso real es una curva un poquito más a la derecha con respecto al proceso isentrópico. El esquema de nuestra instalación es así, donde aquí no entramos en detalle de cómo se obtiene este recalentamiento, puesto que tampoco, como nos han dado la temperatura a la salida, no tiene mayor trascendencia para nosotros. No todos los problemas de ciclo de refrigeración son así, son también muy habituales los intercambios con la salida del condensador, aunque este no es el caso. Bien, ponemos los puntos de nuestro ciclo en una tabla con las variables termodinámicas que nos interesa de cada uno de ellos. Precisamente las presiones las sacamos del gráfico y las temperaturas del enunciado. Y bueno, pues para averiguar estos variables del punto 1' es muy sencillo. Nos vamos a la presión de 1,004 a la tabla 5 que corresponde con la zona de vapor húmedo del freón. Esta tabla, la 5 y la 6, es para el freón. No nos vayamos a ir a otra tabla que no sea del freón, ¿vale? Buscamos precisamente 1' que es vapor saturado y entonces, bueno, pues nos vamos a las columnas que tienen la doble prima
que corresponden a vapor saturado y pasamos los valores a la tabla. El punto 1 es vapor recalentado, ¿de acuerdo? Sabemos a qué temperatura está, tenemos que ir a las tablas de recalentamiento de vapor recalentado del freón, que son precisamente en la tabla 6 que hemos comentado antes. Vamos página por página y vemos que los valores de vapor recalentado a menos 20 grados Celsius no existen, pasamos de menos 23 a 17. Al mismo tiempo, cuando buscamos la presión de 1.004, pues vemos que tampoco está. Vamos a tener que hacer una interpolación en esta fila y en esta zona. Luego eso se llama interpolación doble. Para proceder a la interpolación doble, pues cogemos los valores, por ejemplo, a menos 23,33, veis, estos dos valores nos los traemos aquí, estos dos valores nos los traemos aquí y interpolamos conocidos los valores de presión a la presión que nos interesa. Las fórmulas de interpolación son las mismas que empleábamos cuando hacíamos cálculos de ciclos de potencia. Con la parte de menos 17,77 procedemos igual. Una vez que tenemos estos valores intermedios, nos hacemos una tabla donde a cada temperatura, tanto a menos 23 como a menos 17, nos traemos los valores que hemos obtenido en la tabla anterior. Y ahora interpolamos para la temperatura de recalentamiento que estamos trabajando, que es menos 20. ¿Vale? Hacemos los cálculos con las fórmulas de interpolación habituales y obtenemos la entalpía y la entropía. Los procesos de interpolación doble al principio se hacen un poco pesados, pero al final uno termina por acostumbrarse. ¿Vale? Indicaros que esta parte de la fórmula del cálculo es el mismo para cada una de las cuentas que estamos haciendo. Luego, si lo hacemos y guardamos el valor, pues se hace más rápido. Un pequeño truco y cada uno al final puede hacer sus propios trucos. Al final es práctica. Bien, ya tenemos el punto 1. Para hacer el punto 2', pues tenemos que darnos cuenta de que está en la isentrópica de 1, por lo tanto la entropía la podemos copiar. Ahora lo que pasa es que no sabemos cuál es la temperatura. Sabemos que es vapor recalentado. Nos vamos a la tabla 6, que es el vapor de freón recalentado, y vemos que si no sabemos temperatura, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a localizar la línea de presión de 7.447 y vamos mirando página a página a ver en qué valores de temperatura tengo entropías que se acerquen lo más posible a mi entropía objetivo, que es 0.7405. Bueno, pues por aquí voy alto todavía, quiere decir que tengo que buscar temperaturas más bajas en las tablas. Efectivamente, cuando bajo a 54 y 60, pues ya el punto que estoy buscando, 0.74, sí está aquí dentro, y aquí no estoy muy segura si me va a valer, pero bueno, digamos que estamos próximos, ¿vale? Interpolamos, me traigo esta fila y esta aquí y sacamos la fila de la presión intermedia, tal y como hemos hecho antes. Cuando ya tenemos los valores, nos los llevamos a una tabla acompañante de esta y ahora usamos no la interpolación por temperatura, sino por entropía, porque es el dato que conocemos. Se hacen las cuentas con las mismas fórmulas y otro pequeño detalle. Esta entropía al final no nos ha quedado comprendida entre los dos valores que hemos obtenido de esta interpolación, pero está muy próxima, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es extrapolar. Las fórmulas son las mismas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando obtenemos los resultados, el valor de entalpía está por fuera del rango en el que estamos trabajando. El de entropía está también un poquito fuera, veis que está un poquito por debajo, este no ha salido un poquito por debajo y la temperatura también no ha salido un poquito por debajo. ¿Por qué? Porque hemos extrapolado. Cuando extrapolamos en zonas donde por lo menos uno de los valores sí estaba bien, nos va a salir un resultado coherente. ¿Por qué? Pues vamos a hacer la comprobación. La otra opción que tenemos es irnos no a la temperatura por encima, sino a los datos que tengamos por debajo. Pues eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, cogemos los valores de 54 y de 48. Yo aquí lo he puesto juntos. Cuando veáis las tablas, estos son páginas distintas de la tabla. Bien, ponemos los valores, interpolamos, sacamos los valores de la línea de presión que nos interesa, que es 7447, los tenemos aquí. Con esta fila me voy
a ver 54 a esta temperatura y con esta otra fila me voy a 48, ¿vale? 74 ahora sí está en medio de estos dos valores. Bueno, pues ya parece que lo hemos centrado muy bien. Ahora sí estamos interpolando de verdad y vamos a obtener un valor de entalpía comprendido entre estos dos y un valor de temperatura comprendido de estos dos. Y resulta que nos sale el mismo valor que antes, solo nos varía las milésimas de la entalpía, con lo cual nos quedamos tranquilos de que haciendo esta extrapolación, si partíamos de datos de las tablas que rodeaban nuestro valor de búsqueda, nos queda bien. ¿Veis que sale lo mismo? Entonces eso es muy importante para que nos toméis la molestia de estar repitiendo el proceso una y otra vez. Yo lo he hecho porque, bueno, por comprobar. Bien, una vez que tenemos el punto 2', pasamos los resultados a nuestra tabla y el punto 2 se obtiene basándonos en la expresión del rendimiento isentrópico de la compresión. Precisamente el rendimiento isentrópico de la compresión nos lo dan como dato, que es 0,8, y la fórmula será la entalpía de 2' menos la entalpía de 1 dividido la entalpía de 2 menos la entalpía de 1. Siempre el salto de entalpía más pequeño en el numerador, el salto de entalpía más grande en el denominador, para que el valor salga menor que la unidad, que como es lógico, ya estamos viendo aquí que es el caso, ¿no? Siempre es así en rendimientos isentrópicos de turbinas, compresores, bombas y lo que sea. Bien, todo es dato conocido, excepto la entalpía de 2, despejamos y la obtenemos, la pasamos a la tabla. No me paro a hacer temperaturas que se podrían obtener yendo a las tablas y buscando la interpolación de H. Como no nos la piden y no la necesitamos, no nos metemos en ese laberinto. Y el dato de entropía, a no ser que nos pidan rendimientos o cálculos de exergía, rendimiento exergético o alguna cosa relacionada con la exergía, no lo vamos a necesitar. Entonces también de momento nos lo vamos a ahorrar. El punto 3 vemos que se corresponde con líquido saturado. La presión está en la tabla porque ahora sí estamos en la zona de vapor húmedo. Nos vamos a la columna de líquido saturado, que son las columnas primas, pasamos nuestro valor a la tabla, luego el punto 3 es sencillo. El punto 4, pues resulta que está en la isoentálpica de 3. ¿Veis? Está en la isoentálpica, por lo tanto el valor de entalpía es simplemente copiar. Y el volumen específico, perdón, la entropía no me paro igual que antes, si no vamos a hacer cálculos de exergía, no los vamos a necesitar. Bien, la ecuación de la potencia frigorífica. La potencia frigorífica está relacionado con el salto de entalpía que hay entre el punto 1' y el punto 4, ¿vale? Esta es la carga frigorífica de la capacidad frigorífica de la instalación, ¿de acuerdo? Bien, si lo queremos en términos de potencia, lo multiplicamos por el flujo másico del refrigerante. En este caso, la capacidad frigorífica es dato, son 900 megajulios, lo pasamos a kilojulios por segundo, ¿vale? Ponemos aquí los valores de H1' y de H4 que tenemos en nuestra tabla y obtenemos el flujo másico simplemente haciendo la cuenta. Lo podemos dejar en kilosegundos o en kilohora. He dejado los dos valores precisamente porque kilos por segundo lo vamos a usar ahora para calcular la potencia del compresor, porque el flujo de refrigerante es el mismo en todos los aparatos. Entonces, si he calculado el flujo de refrigerante en el evaporador, pues es el mismo que va, perdón, circula en esta dirección, es el mismo que va a entrar al compresor, ¿vale? Por lo tanto, pues ya lo tenemos. La potencia del compresor está relacionada, o el trabajo del compresor, el salto entálpico entre H2 y H1, ¿vale? Que lo vemos aquí entre H2 y H1. Precisamente veis que ese salto entálpico, ¿vale? Lo que me he desplazado en el eje de la X. Si lo multiplico por el flujo del freón que ya teníamos y estos datos que los tenemos en nuestra tabla, H2 y H1, pues nada, lo tenemos y nos salen que son 105,42 kilovatios. Con esto hemos terminado el ejercicio y espero que lo hayáis comprendido. Si tenéis dudas, me las podéis comentar en el foro. Seguimos en contacto.
Adiós.